Vamos a ir rapidito en esta mañana, Éxodo 20, versículo 16. Éxodo 20, 16. Si usted lo tiene, me puede decir amén. Dice así la lectura de la palabra, que lo leeremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Si analizáramos el concepto de quién es que habla aquí en la parte mandataria, ¿no? Es Dios. Dios hablando en palabras. O sea, el ser supremo de toda la tierra es aquel que es el orador, ¿no? En un tono elevado, en un tono alto, supremo, y que todas las multitudes y aún también los pueblos y las naciones se levantan para colocarse de pie delante del soberano. Se ponen en pie ante la presencia del Dios creador del cielo y de la tierra, y saben que dice la palabra que con su voz aún su naturaleza se agita. Ahora, le habla a personas, a criaturas que, como nosotros, somos racionales, personas que somos inteligentes, ¿sí o no? Usted es racional y aún también inteligente. Algunos dicen, más o menos. No, somos así. Inteligentes, seres inteligentes, ¿no? Porque de esa forma Dios nos habla a nuestro raciocinio, a nuestra inteligencia, para persuadirnos a través de su amor. Pero también les estaba hablando de esa misma forma, en una voz audible, ¿no? Les hablaba a las personas que, y como seres caídos, personas caídas, pecadoras. ¿Por qué les hablaba? Porque era necesario que el hombre y la mujer tenga ese cambio, ese arrepentimiento. Entonces Dios, en ese proceder, quiere marcar una diferencia en el ser humano y les da la ley. Establece la ley, y esta ley es la ley revelada desde el cielo. Escuche, es la ley revelada desde el cielo. Dios se presenta en la Biblia como el yo soy. Yo soy Jehová tu Dios. Y ya estudiamos este inicio de los mandamientos, ¿verdad? Y de esa manera se presenta para establecer una relación para con el hombre de una forma mutua y aún también corregir lo que está mal. Ahora, si nosotros habláramos acerca de la ley, ¿no? La Biblia nos dice que es el espejo. ¿Por qué? Porque revela la ley la condición de nuestro pecado. Nosotros vamos a la ley y nos vemos reflejados de que somos pecadores y que necesitamos de Dios y necesitamos de Jesucristo el Salvador para salir de ese pecado. Pero también la Biblia nos dice que la ley es un yugo, porque aquellos que están bajo la ley todavía están esclavos, ¿verdad? La ley también es considerada como un ayo. ¿Qué significa el ayo? El ayo es el tutor, ¿no? Aquel corrector que se coloca al lado de la planta para que la planta crezca derechita. Ese es un tutor, una guía para que crezca derecho. ¿Qué hacemos cuando alguna cosita se inclina, se tuerce? En los hijos, ¿no? Necesitamos poner correctores para que crezcan derechito. Hijo no a esto, hijo no a aquello. Mirá lo que puede traer como causa. Y es importante colocar
un tutor. La ley establecida por Dios, dijimos, es ese ayo, ese corrector. Y saben, lo importante de la ley como corrector es que nos prepara como cuerpo de Cristo para la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, también la ley es considerada como esas cartas escritas que han sido establecidas para justamente ser grabadas en piedras, pero son esas cartas escritas que ahora a través de la ley del amor han sido escritas en nuestros corazones por medio del Espíritu. Ya no tenemos las tablas en las piedras, sino que ahora por la ley del mandamiento de Dios a través de Jesucristo han sido registradas en nuestros corazones. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Verdad? Entonces, esa sombra de la ley que se contrasta con la realidad de lo que hoy somos nosotros y lo que tenemos nosotros en Cristo. El cumplimiento de la ley, escuche, es Jesucristo. ¿Amén? Es Jesucristo. Ahora, en lo que concierne en este mandamiento, el 9º mandamiento, ¿no? ¿Por qué Dios se preocupa de nuestro buen nombre y aún también se preocupa, ¿no?, de su propio nombre y aún también el nombre del prójimo? Porque en el mandamiento, el 9º mandamiento, lo que se nos prohíbe realmente es hablar falsamente de cualquier cosa, mentir, hablar con equívocos, planear o aún también pretender engañar, ¿no?, en cualquier cosa a nuestro prójimo. Cuando uno habla injustamente, cuando uno daña, cuando tiene una conversación corriente, cuando uno calumnia, cuando uno murmura, ¿no?, o pretende alcanzar de una forma exagerada por medio de la reputación, ¿qué hace? Degrada al prójimo. ¿Sí o no? Degradar al prójimo. ¿Cuántas veces nosotros en nuestro diario caminar quebrantamos, no este mandamiento, porque degradamos al prójimo y queremos establecer un alto rango en nosotros? Según los estadistas, dicen que aproximadamente el 91% de las personas en el mundo mentimos a diario. Y algunos dicen más de una vez en el día. ¡Wow! Es un alto coeficiente. 91% de las personas mentimos a diario. Y la mentira ha llegado a ser en nuestros días y en nuestros tiempos, en los tiempos de la humanidad, podríamos decir, algo establecido como normal. Y saben, lo peor de todo, que se utiliza como medio de comunicación, es parte de nuestro diario comunicarnos para con las personas. Por supuesto, nadie se coloca a analizar puntualmente cuánta mentira dice el otro, pero existe un discernidor en nosotros, ¿no?, que muchas veces ya rápidamente deducimos cuando alguien miente. Recalco esto, se toma como normal en nuestra forma de comunicarnos. Por supuesto, alguien que miente, ¿no?, lo primero que se denota en ellos es que incluye muchas exageraciones, muchas medias verdades, falsificaciones, evade. Usted lo nota que tiene muchas falacias y también muchas ambigüedades en su forma de ser. ¿Qué más decirles acerca de lo que maquina en su mente, las maquinaciones?
El prevaricato, esta palabra que no la utilizamos mucho, ¿no? Pero ¿qué significa el prevaricato? ¿No? Aquel que tiene un dictamen, ¿no? En un servicio público, puede ser un juez, puede ser un pastor, puede ser una persona que está en el servicio. El prevaricato dictamina en una forma arbitraria, ¿no? Aun cuando sabe que lo que está cometiendo en ese dictamen es injusto. Eso es el prevaricato. ¿Y qué decirles acerca de aquellas personas que tienen un doblez? O sea, una doble forma de actuar. En el libro de Proverbios, en el 12:22 de Proverbio, dice así: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Y me gustó la versión del lenguaje sencillo que traduce de esta manera este proverbio, Proverbios 12:22. Dice así la versión del lenguaje sencillo. Dice: Dios no soporta a los mentirosos, pero ama a la gente sincera. ¿Qué es lo que Dios no soporta? A los mentirosos. No los soporta. ¿Sabe usted, mi querido hermano, que mentir es considerado en la palabra de Dios al igual que robar? ¿Usted entiende lo que nos enseña y lo que nos quiere determinar la palabra? Un ladrón, ¿no? Es aquel que roba las cosas que se puede reponer. Las cosas que se pueden reponer. Te roba un estéreo, te roba un reloj, te roba un celular, pero esas cosas se pueden reponer. El mentiroso es aquel que es el creador de una injusticia, ¿no? El mentiroso es aquel que coloca la desconfianza, coloca la miseria. Y saben, cuando se establece la mentira, ¿no? Él está colocando ese robo que va a durar para toda la vida. Pueden durar toda una vida. Por eso la Biblia nos enseña a través del apóstol Pablo en el libro de Colosenses, ¿no? En el capítulo 3, en el versículo 9, él nos dice, no se mientan unos a otros, en la versión del lenguaje sencillo dice así, no se mientan unos a otros porque ustedes ya han dejado la vida de pecado. Ya no más a esa consideración de vida pecaminosa, dice, no mientan más. Todos nosotros sabemos que la mentira destruye. Aquel que miente lo hace muchas veces por costumbre. Y saben, cuando uno miente de una forma descarada, ¿no? Lo primero que hace, se autodestruye a sí mismo. Existen personas que con la intención de destruir, ¿no?, el carácter o la reputación de otra persona, el daño que hace es un daño que es irreparable. Irreparable. Miren, tenemos el ejemplo de Jesús. Por favor, si me pueden dar un poquito más de monitor, ¿sí? A Jesús lo acusaron de glotonería, lo acusaron de blasfemia, lo acusaron de estar endemoniado, lo acusaron al Señor de seducción, lo acusaron de estar en contra del Imperio Romano, y todo esto era para acusarle falsamente y llevarlo a la cruz. También pagaron soldados, guardias, para que dieran un informe falso. Mintieron, diciendo que los discípulos habían robado el cuerpo del Señor. Mintieron. Mentir justamente para arruinarle la vida a otro. Y ya hemos hablado que esto
es un homicidio, un asesinato. Qué tremendo, ¿verdad? Y todo tiene una razón y un porqué. Dice Santiago en el capítulo 3, versículo 6. Vuelvo a la Biblia del lenguaje sencillo. En esta mañana vamos a mirar otra traducción, ¿sí? Si bien dije el domingo pasado que la Reina Valera te lleva al cielo, pero esta está ahí. Dice así Santiago capítulo 3, versículo 6. ¿Me sigue? Dice, las palabras que decimos con nuestra lengua son como el fuego. Nuestra lengua tiene mucho poder para hacer el mal. Puede echar a perder toda nuestra vida y hacer que nos quememos en el infierno. Podemos dominar toda clase de animales salvajes, de aves, serpientes y animales del mar. Versículo 8 del capítulo 3 de Santiago. Pero no hemos podido controlar nuestra lengua ni evitar decir palabras que dañen. La lengua parece un animal salvaje que nadie puede dominar y que está lleno de veneno mortal. Con nuestra lengua podemos bendecir o maldecir. Con ella alabamos a nuestro Dios y Padre y también insultamos a nuestros semejantes, que Dios hizo parecidos a Él mismo. Hermanos, esto no debe ser así. Y aquí habla, en esa analogía, acerca del poder de la lengua. Un pequeño miembro que es difícil de dominar. Así como un gran timón guía un gran barco, el hombre, nosotros no podemos dominar un pequeño miembro que es la lengua. Dice, con ello se inflama aún toda la tierra. Y saben, en el acto de bendecir o maldecir, en el acto de alabar a Dios o aún también insultar, ¿cómo es posible? Hermano, Dios te bendiga, Dios te dé fuerza, estamos con vos en la oración y después encontramos otra actitud. Pero si no estás con nosotros te vas a ir al infierno, maldecimos. O proferimos palabras muchas veces que son insultos. Y estamos utilizando allí una condenación. Cuando la palabra nos dice, ustedes no deben maldecir, sino que deben bendecir. Profieran palabras de bendición, ¿no? Ahora, cuando uno miente pierde toda la credibilidad. Y es por eso que no se le puede volver a confiar nada, absolutamente nada, porque todo lo que dice va a ser utilizado en su contra en descrédito. Ahora, vamos a analizar algunos conceptos de la mentira, ¿no? Cuando utilizamos la mentira para justificar algo, le llamamos hermoso a algo que nos parece correcto. Y voy a colocar un pequeño ejemplo, ¿no? Usted ve un recién nacido, ¿no? Y va a la casa y visita a la familia y ve al bebé y le dice, uy, qué hermoso, qué bello, y le toca los cachetes y dice, ay, qué hermosura, pero sale de la casa y dice, wow, estaba feíto, ¿verdad? De esa manera mentimos. Está bien. Se dice un famoso dicho que según con los ojos que lo veas, podés descubrir esa belleza. La belleza va a ser para la madre, porque la madre lo ve con ojos de amor, ¿verdad? Y de esa, hay una gran verdad en esto. ¿Con qué ojos lo mires? Pero no podemos ser nosotros faltos ante este hecho, ¿verdad? Y saben, muchas veces justificamos mentiras, ¿no?
pero podríamos utilizar nosotros otro tipo de palabras, otra forma de adjetivos que se puedan utilizar sin recurrir a lo que es la mentira. Entonces justificamos con mentiras. ¿Saben? Decir la verdad sin ofender es mucho mejor que recurrir a una mentira que nos justifique. ¿No? Bueno, está feíto en este momento, pero más adelante se va a poner mejor. Se va a poner más lindo en ese crecimiento, en ese desarrollo, ¿no? Entonces, uno puede utilizar otras palabras sin ofender. Ahora, ¿por qué mentimos? Yo voy a colocar dos razones principales y una tercera, ¿no? Condición en razones básicas, ¿por qué nosotros mentimos? Lo primero, se miente por malicia, porque somos malos. Personas que dicen, no, pero yo no hice nada malo, pero nuestra naturaleza, somos engendrados en maldad. Y una naturaleza no regenerada por el Espíritu Santo siempre va a ser una condición déspota, siempre va a tener una raíz egoísta, siempre va a tener una condición de establecerse en lo malo, sobrepasando a quien sea. Porque muchos dicen, se trata de mi suegra. No, no se trata de tu suegra, se trata de mi hermano, no se trata de tu hermano. Se trata de que el empleado que tengo a mi lado me hace el daño todos los días. Justificamos las cosas a través del engaño, de la mentira. ¿Pero por qué? Porque existe malicia en nosotros. La segunda razón es el orgullo que nosotros tenemos. El orgullo que no nos deja desarrollarnos como tal. Él sí pudo, yo también quiero. Y si él lo hizo con 7, yo lo voy a hacer con 10. Y nos establecemos en una forma egocéntrica a través del orgullo. No me importa lo que piense, no me importa lo que haga, voy a superar ese límite, voy a lograrlo a través de lo que se me dé la posibilidad de hacer. Vuelvo a repetir, la mentira lo que hace justamente es anular a nuestro prójimo a través del egocentrismo, del orgullo. Pero dije también que existe un tercer punto del por qué uno miente. Son mentiras, las mentiras que no son convenientes, o esas mentiras que son habituales. El acostumbramiento por el mentir. Y cuando uno está totalmente acostumbrado, cuando dice la verdad, nadie le cree. ¿Sí o no? Entonces, tenemos estas 3 condiciones de por qué nosotros mentimos. Y necesitamos analizar en nuestra vida de creyentes, porque Jesús dijo, allí en Mateo 5:37, dice que vuestro hablar sea así, no, porque lo que es más de esto, dice, de mal procede. Mas yo os digo, dice en el versículo 36, que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Todo lo que está de más, de esto de mal procede. Ahora existe el criterio. No pasa nada. ¿Quién se va a enterar? ¿Pero acaso vos lo vas a divulgar? Que quede entre nosotros, ¿eh? Estamos así. ¿Pero qué acaso piensas que podrás engañar a Dios? Ahora, cuando nosotros mentimos, también utilizamos una forma, queremos colocarnos nosotros en una mejor posición.
Cuando uno miente, se quiere colocar en esa posición superior. Vuelvo a repetir, eso es orgullo. ¿Por qué? Porque quiero presentarme de la mejor manera posible, no ser menos. Y utilizo falsedades, exageramos la verdad. Cuando queremos ser más espirituales, escuche esto, porque sucede en el ambiente cristiano esto. Cuando uno quiere ser más elevado espiritualmente, ¿no? Y bueno, si el hermano ve visiones, y yo voy a ver más visiones. Si el hermano es un sabelotodo, yo voy a ser más sabelotodo todavía. Y eso es orgullo. No, pero el pastor no sabe nada, yo sé más que eso es orgullo. Queremos tomar una posición, ¿no? ¿Conoce usted personas así? ¿Sí? ¿Verdad que hay muchas? Ahora, decimos muchas veces en una forma orgullosa que Dios nos dio, cuando nunca el Señor nos dio. Eso es mentir. Decimos muchas veces, a mí el Señor me revela, cuando quizás tomaste de prestado, ¿no? Una frase. Eso también es mentir. ¿Cuál es el fin de todas estas cosas? El fin es justamente que nos vean espirituales, que nos vean que estamos sólidos, que nosotros sí estamos haciendo las cosas bien, aún también que la gente te festeje. Porque eso, y más en el ambiente pastoral, donde muchos pretenden que se los festeje por lo que están haciendo, que se los aplauda porque son los grandes siervos del Señor. Pablo el apóstol le decía a los romanos allí en el capítulo 12, en el versículo 3, digo pues, dice, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿A quién quieres engañar? No debes tener más alto concepto. Cada cual debe tener el concepto de sí mismo, del que debe tener. Pensar con cordura, equilibrado y conforme a la medida de fe. ¿Me entiende? Ahora, las consecuencias de las mentiras, ¿no? El engaño a través de las palabras, yo pregunto, ¿no? ¿Qué pasa justamente en la mente de una persona cuando realmente vive las consecuencias de la mentira? Cuando decimos en nuestro consciente, es que vos no sabés. Lo que pasa es que, ¿escucha esta frase usted? ¿No? Lo que pasa es que, no, pero te digo que no es así. Yo te digo que es blanco, no me insistas, cuando sabemos que no es así. Nos contaba nuestra cuñada, la hermana de Cristina, que un día fue a un negocio para comprar una blusa y tenía bien presente lo que ella quería comprar. Cuando llegó al negocio, en medio de un apuro, ¿no? Iba con el fin de diseñar esa blusa. La vendedora le mostró la única blusa que tenía y ella quería un color bien específico. Y a través de esa condición de engaño, la vendedora dice que le dijo, esto es lo que a vos te va, mirá, es el color que estás buscando. Y utilizó engaño a través de las palabras y le vendió la blusa. Y cuando llegó a su casa se dio cuenta de que había sido engañada por la vendedora. La mentira es aquello que nos atrapa, nos engaña. La mentira, ¿saben? Muchas veces está tan enraizada, enquistada en nosotros, que nos hace perder el derecho moral.
Y saben, trae muchas consecuencias, aún angustia en el ser interior, porque no sabemos cómo salir de esa condición de adicción. Y vaya consecuencia que, saben, los conceptos de la mentira, los factores que llevan a través de la mentira, como el estrés, la angustia, el dolor, la baja autoestima que muchas veces presentan las personas, ¿no? Ese es el concepto de lo cual deriva la mentira. Mentiras que luego deben ser tapadas con otras mentiras. Porque decimos, no, yo no dije eso o tal cosa. No pienses así, no interpretes mal. Y queremos justificar, como decíamos, con otra mentira. Y como decimos nosotros, mira, a ver. No sigas embarrando la cancha, ¿verdad? No sigas hablando porque más te vas a hundir, ¿sí? Son cosas sencillas, pero que necesitamos ver a través de la luz de la palabra. Ahora, pregunta, ¿qué pasaría si por cada mentira que uno dice, eso nos provocaría realmente una afección física? Me vino a la mente el famoso cuento de Pinocho, ¿no? Que te crezca la nariz. O posiblemente se cuenta de un granjero que había entregado su vida a Cristo, y esto es un acto real. Un granjero que entregó su vida a Cristo y cuando era muy adicto a la mentira. Y dice que cuando él comenzó a servir a Cristo, lo hacía con amor, con dedicación, y nació su hijo. Y su hijo nació en un pequeño pueblito, pero él dijo, no, dice, no le voy a decir que nació en tal pueblo. En esa época no había parteras, sino que nacían en el campo. Y dice que este niño había nacido debajo de un árbol, o sea, en el lugar del nacimiento, por medio de la mamá, no lo tienen allí. Y claro, el lugar era un lugar que no era bien conocido por la gente del pueblo. Y el padre, para darle una mayor connotación de que había nacido su primogénito, dice, lo voy a llevar a la ciudad y allí le voy a colocar el lugar de nacimiento. Y ese lugar sí, porque ese es un lugar de renombre. Pero dice que el Espíritu Santo comenzó a obrar en él. Y de una forma en la conciencia le empezó a decir que estaba mal. Pero él seguía todavía rebelde ante esa posición de la mentira. Y saben, dice que en su cuerpo comenzaron a manifestarse algunas cosas anormales. En su boca comenzaron a surgir llagas, aftas. Y su estómago ya no funcionaba bien y dijo, pero, dice, ¿por qué? Dice, sí, yo vivo una vida normal, estoy bien. Y el Espíritu Santo le comenzó a decir, dice, la mentira. Comenzó a darle dolores de cabezas, cefaleas. Entonces, dice que un día, confesando su falta delante del Señor, el Señor le trajo a memoria lo que había hecho. Y dice, ¿por qué mentiste cuando yo, dice, determiné que tu hijo sea una persona de bendición? Al arrepentirse, automáticamente, todas las molestias que tenía en su cuerpo desaparecieron. Cuando mentimos, mis queridos, acarreamos maldiciones porque el mentir es pecado. Pecado. Por eso en Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea, dice, necesaria, buena para la edificación, a fin de dar gracia a los creyentes.
ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Aquí la palabra corrompida, ¿no?, significa literalmente la palabra desmejorada, aquella palabra que está podrida. Entonces dice, ¿cómo ustedes pueden hablar cosas que son corrompidas? Esas cosas no ayudan, esas cosas dañan. ¿Saben? Da la idea de una fruta que está totalmente pasada, ¿no? Una fruta que está totalmente desmenuzada, que ya tiene gusanos. Así es considerada la palabra corrompida, que tiene gusanos. ¡Wow! Mis labios, dice el apóstol, dice, tus labios, mis labios, deben ser con palabras que edifiquen, palabras que no estén contaminadas, que no tengan corrupción, porque si existe corrupción, quiere decir que también está corrupto el corazón. ¿Cuántos de ustedes me están entendiendo? ¿Verdad? Entonces, cuidado con las palabras que traen corrupción, porque si tienen corrupción, vienen desde el corazón. La palabra que debe salir de nuestra boca es la que sea buena, la que produzca edificación para dar gracia, a fin de dar gracia a los oyentes. Pero volviendo al mandamiento, no mentir. ¿Existe realmente una cura para los mentirosos? ¿Dónde podemos nosotros curarnos de este gran mal? La palabra de Dios nos da mucho consejo al respecto de la cura. Y el primer concepto que debemos tener acerca de si aplicamos o nos consideramos mentirosos, el primer concepto que yo debo tener presente en mi vida como hijo de Dios es reconocer que Dios es un Dios de verdad. Reconocer que Él nunca miente. Amén. Dios, nuestro Padre, no miente. Amén. Entonces, miremos esto, y esto también, como padres, tenemos que enseñarles a nuestros hijos. Miren, Números capítulo 23, versículo 19, dice la palabra del Señor así. Dios, dice, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y allí coloca una comparación. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Dios no es hombre para mentir. Dios no miente. Amén. Números 23, 19. Otro pasaje. Primera de Samuel 15, 29. Dice así, además, Él, que es la gloria de Israel, no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Vuelve a confirmar, Él no es hombre para mentir. Primera de Juan capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que nosotros hemos oído de Él y os anunciamos, les predicamos. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. ¿A dónde pertenece la mentira? Al reino de las tinieblas, que es Dios, luz, dijimos, y que en Él no existen tinieblas algunas. Y acompaña el texto allí en el versículo 6 de Juan 1:1, y dice que si nosotros tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, dice, mentimos y no practicamos la verdad. ¡Wow! Escuche, cuando usted tiene delante de usted a un mentiroso y que dice ser hijo de Dios, pero es mentiroso, usted tiene todo el derecho de decirle, ¿decís que tenés comunión con Dios?
pero andás en tinieblas. Tenés todo el derecho, mi hermano, de decirle, por cuanto vos mentís, estás caminando en camino de tinieblas. Y por lo tanto, si estás caminando en caminos de tinieblas, no estás practicando la verdad. Ah, pero ¿por qué me acusás? No es que te estamos acusando, queremos mostrarte lo que dice la palabra de Dios, de cómo uno debe caminar en la verdad. Te estamos mostrando la forma para que identifiques que la mentira es pecado. La mentira te lleva a la destrucción, la mentira te lleva a palabras que sean corrompidas, palabras que no edifican. Pero existe cura. Tened presente que Dios no es mentiroso, está siendo engañado por el padre de la mentira, que es Satanás. ¿Me están comprendiendo, mi hermano? Entonces, vamos a un parámetro. Si nosotros decimos que somos hijos, ¿no? ¿Somos hijos? ¿Sí o no? ¿Somos hijos de Dios? Bueno, si usted dice que es hijo de Dios, como hijo, usted mínimamente tiene que tener algo parecido a su padre. ¿Sí? ¿Sí o no? Como hijo de Dios, usted tiene que tener algo que sea parecido a su padre. Si decís que Dios es tu padre, hemos declarado que Él no es mentiroso. Por lo tanto, es incongruente que alguien se manifieste como hijo y diga mentiras. Diga mentiras. Es incongruente porque no reflejás la identidad del Padre. Por lo tanto, mis hermanos, tengamos clara conciencia de lo que estamos anunciando. Dios estableció que ningún mentiroso pertenece a su reino. No. Aun cuando usted quiera justificarse con mentiritas blancas, mentiritas piadosas, mentiritas pequeñas, grandes, pero siguen siendo mentiras y es pecado delante de Dios. Amén. Por favor, creamos esta conciencia a nuestros hijos, creamos la conciencia a las futuras generaciones. Hermanos, debemos crear conciencia porque esto es lo que requiere Dios de nosotros como pueblo. Cuando muchos son engañados teniendo, como dice en el libro de Efesios, el entendimiento entenebrecido. ¿Por qué? Porque conociendo la verdad, ¿no?, se hacen ajenos a la verdad. Y aún dice la palabra, dice, son ajenos a la misma vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia que existen en ellos. A veces tomamos la palabra y decimos, sí, un pueblo de Dios perece porque le falta entendimiento. Y parece un lindo eslogan para tener presente. Pero mi hermano, mucha ignorancia parte de nuestras propias filas. Mucha ignorancia está entre medio de nosotros. Mucha ignorancia de lo que nosotros sabemos que tenemos que hacer, parte justamente de ese hecho, que sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Entonces eso es el concepto del verdadero gestar del pecado. ¿Saben por qué sucede esto? Porque hay dureza en el corazón, porque hay maldad, porque hay orgullo, decíamos. Deberíamos ser entendidos en ser sensibles en estas cosas y evitar de cometer todo acto de impureza. Deberíamos ser mucho más inteligentes y racionales en este concepto, en nuestra manera de vivir, porque la palabra dice, despójense en ustedes de esa vieja vestimenta y vístanse de los nuevos vestidos que yo les doy. ¿No? ¿Por qué? Porque el hombre que está vestido todavía con las viejas vestimentas, tiene todavía esos deseos engañosos, tiene todavía en su mente el viejo pensamiento que es justamente robar, matar y destruir, usurpar, violentar. Pero dice ustedes, si están vestidos con la vestidura de Cristo, dice, renuévense en el espíritu de vuestra mente.
Vístanse en ustedes del nuevo hombre, que es según Dios. Escuchen, hermanos, vistámonos con esa vestidura que el Señor nos da, que es según lo que Dios determina para nosotros. Y lo que Dios determina para nosotros es el bien, es la misericordia, es la bondad. ¿No? ¿Para qué? Para que nosotros podamos vivir en ese concepto de la santidad, de la verdad, de la justicia de Dios. Pero saben, para esto, como dice en el libro de Efesios 4:25, nosotros tenemos que desechar absolutamente la mentira. Escuche, vaya a Efesios 4:25. Dice así, por lo cual, dice, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Debo desarraigar la mentira, desechar totalmente. Cuando usted ve un acto de mentira, no. Aquí no vamos a compartir ningún acto de mentira. Desechar es justamente desarrancar de raíz. Porque si usted permite un acto de mentira, ¿sabe usted? Trae maldición a su casa. Entonces, como padres, nosotros no podemos permitir que nuestros hijos, aun cuando ellos quieran seguir en su disolución, pero confrontar con la verdad. Quitar toda mentira y comenzar a hablar la verdad. O sea, cuando yo digo desarraigar y comenzar a hablar la verdad, es aprender a decir la verdad, primero reconociendo que Jesucristo es aquel que te redime de ese engaño, que te redime de esas mentiras, que te redime de esa condición de maldición para establecerte bajo un punto, pero hay que aprender a decir la verdad, ¿no? Aprender también que ya no pertenezco más a ese ambiente viciado, porque ahora digo que pertenezco a Jesucristo, mi ambiente es otro, mi ambiente es seguir la santidad, el amor. Entonces, aprendo a decir la verdad. Debo aprender también a que ya no pertenezco a ese ambiente. ¿Saben qué pasa? Muchas veces sucede que el ambiente condiciona, ¿verdad? Y no faltará aquel que viene con un chiste, ¿no? Y nos dice algo que nos agrada al oído. ¿Y qué hacemos nosotros cuando vemos que es algo que nos trae risa y nos reímos? Y muchas veces ni aún sabemos por qué nos reímos, pero como todos se ríen, la risa es contagiosa. Algunos dicen que más fácil es reír que llorar. Entonces me sumo a la risa, ¿verdad? Estoy en ese momento tomando esa alegoría, ese momento importante, pero ¿alguna vez usted se puso a pensar cuánto de engaño existe detrás de un chiste? Porque aún así, de un chiste simple puede pasar a un chiste que no es tan simple. Y ese chiste te atrapa, ese chiste te lleva al lugar y aún compartimos mesas, momentos con personas que la única intención que tienen es tirar agua para su propio molino, y aún muchos así son engañados, son seducidos, ¿no? Y no se dan cuenta que lo que está llevando a cabo es un acto de destrucción. ¿Prestaste el oído? ¿Te dedicaste a estar en ese momento? La pasaste bien por un instante, pero luego ese engaño, esa mentira, siguió presente y te llevó a un destino que vos no querías. Y saben, así también comienzan las destrucciones familiares. Así también comienzan cuando se le da oído a una persona que parece dar un consejo sabio, pero simplemente detrás de ese engaño existe una seducción, existe una mentira, y te dice en esa seducción, venite conmigo.
Muchos son atrapados sin darse cuenta. Hay cristianos que son engañados, hermanos, por medio del engaño de la mentira. Cuando la palabra que hemos leído dice, desechen ustedes toda mentira, todo engaño, hablen ustedes correctamente, de una forma. Y para esto, para saber cómo uno debe superarse aprendiendo a decir la verdad, teniendo a Jesucristo, también es que vos te puedas renovar en la mente. Renovarte en la mente es tener la mente de Jesús. Decía anteriormente, tomo las vestiduras nuevas que el Señor me da como hijo de Dios. Y debe ser un cambio notable. Porque cuando dejás las viejas vestiduras hostiles, harapientas que el enemigo te dio y tomás la vestidura del Señor, ese cambio tiene que ser notable. Pero no notable porque simplemente, no, ahora soy una hija del rey, o soy una princesa, soy un príncipe. No, no se trata de el nombre que quieras ponerte, es lo que demuestres a través de una vida congruente, a través de una vida del carácter de Cristo manifestado en tu vida. Dijo un pastor en el desafío del ministerio que hemos tenido días atrás en casa de oración, él dijo, cuando tú te sientes o te coloques al lado de un féretro, como pastor o como también individuo, lo que manifestás por esa persona fallecida no es decirle lo que dejó. Uy, qué tema, ¿eh? Dejó un Mercedes-Benz, dejó tantos millones de dólares. Cuando estás al lado de esa persona, en el funeral, le estás diciendo el carácter que la persona manifestaba, cómo era, qué hacía, cuántos bienes hizo. Y la pregunta que él formulaba es, ¿cómo querrás ser conocido después de que fallezcas? ¿Cómo será conocido una persona que es mentirosa cuando fallezca? ¿Cuántas mentiras dijo, verdad? ¿Qué cosas lo llevaron a tal condición? La sanidad, mis queridos, para una persona que necesita salir de esa mistura de engaño, es justamente colocarse las nuevas vestiduras que distingan, lo hagan distinto de lo viejo. Que pueda vestirse de la justicia, que pueda vestirse de la santidad, que pueda vestirse de la verdad. Debe relucir la verdad si eres realmente hijo. Porque, vuelvo a repetir, en Dios solo existe la verdad. Diga conmigo estas palabras. En Dios solo existe la verdad. No hay un punto gris, no hay un punto medio, no hay una pequeña sombra de tinieblas en él. Y saben, como personas, si somos adictos a la mentira, nosotros debemos enfrentar esas debilidades. ¿Por qué? Porque sabemos que es pecado. Vuelvo a repetir, debemos enfrentar esas debilidades porque son pecado. Y por supuesto, en ningún caso yo debo tomar o decir, como muchas personas, ¿no? Dicen, así soy yo. No lo puedo evitar. Algunos dicen, esa es mi naturaleza. Justamente porque esa es tu naturaleza, es necesario que tengas un cambio. ¿Me está entendiendo? A ver, esta frase yo las escucho a menudo, ¿no? Y vaya que aún también en otro tiempo era recurrente en esto, ¿no? Porque yo también decía, es mi naturaleza. Pero Dios tuvo que obrar un cambio en mi vida, ¿no? Para manifestar la verdadera vida de Cristo. Dios tuvo que obrar un cambio trayendo esa nueva vestidura, ¿no? Y he tenido que rehusar a todas aquellas cosas que me hacían daño y que no hacían bien. Pero, ¿saben? Decía que, desgraciadamente, muchos cristianos son verdaderamente artistas en esto.
artistas en el arte del escapismo. Existe un escapismo mental. ¿Saben por qué? Porque rehusamos llamar las cosas por su nombre, designando lo que es pecado, designando y aún también sacando aquellos defectos y aquellas debilidades, ¿no? El escapismo en nuestros días es una práctica muy común, pero el escapismo no te exime absolutamente de las causas que provoca la mentira. No. Aun cuando tengas una cintura más amplia que Tyson, no te va a librar de esa condición. ¿Saben? Aun cuando digas, bueno, yo puedo con esta situación, voy a salir. No se trata si realmente querés o no, o podés salir. Es cuánto vos reconozcas que estás en faltas delante de Dios. Es cuánto te arrepientas de tus pecados, que de esas palabras corrompidas que dañaron a tu prójimo, que dañaron a Dios, que reconozcas que cuando mentís te estás autoflagelando vos mismo, que cuando mentís estás diciendo de que no perteneces al reino de Dios, sino más bien perteneces al reino de las tinieblas, que cuando mentís estás tomando un camino de escape que te parece correcto, común, porque todos lo hacen, pero nunca pensaste que tenés que colocar tu mente en ser realista, porque si decís que realmente conocés a Cristo, la palabra de Dios dice que aquellos que conocemos a Cristo podemos enfrentar cualquier cosa, porque Filipenses dice, todo lo podemos en Cristo, quien nos da la fuerza. Amén. Entonces, ¿qué piensa usted ante Filipenses 4:13? ¿Esta podría ser una afirmación verdadera o aún también podría ser una afirmación falsa? Si es falsa, analizando Filipenses 4:13, si es falsa, entonces Dios es mentiroso. La Biblia no es digna de confianza. Entonces deberíamos olvidarnos de todo mensaje cristiano y menos querer encontrar la cura. Alguien que no reconoce y no conoce a Jesucristo puede negarse a reconocer sus propias debilidades. Alguien que no conoce, estoy diciendo, a Jesucristo puede negarse y no reconocer sus propias debilidades. ¿Por qué? Porque no tiene el acceso al poder de Dios. Pero no es así con los cristianos. No es así con los cristianos. El primer paso de un verdadero hijo de Dios es reconocer su debilidad como pecado. El segundo paso es confesar su pecado. Porque en Primera de Juan, ¿no? Todos conocemos ese texto de memoria y sería bueno que cada uno de nosotros lo aprendamos de memoria. Primero de Juan capítulo 1, versículo 9. ¿Qué dice? Que si nosotros confesamos nuestros pecados, dice Dios, Él es fiel, justo, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Confesar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad, para que Él que es fiel y justo pueda perdonarnos. ¿Cuál es el remedio, mis amados? Confiese que usted es pecador, que usted utiliza la mentira, que somos engañados y seducidos a través de la mentira. Señor, he fallado, he hablado en contra de mi hermano. ¿Sabe cuántas divisiones de iglesia se salvarían si no habláramos mal de los demás? ¿Sabe cuántas cosas evitaríamos nosotros? Para finalizar en esta mañana, una frase de un autor
desconocido. Dice así: con pequeñas mentiras se pierde a grandes personas y después es difícil volver a recuperarlas. Usted seguramente en esta mañana estará pensando cuántas personas hemos perdido y cuántas personas se pierden por alguien que habla mal del otro y ya es irrecuperable. Mi querido, la palabra del Señor dice: no mintáis. Hablen lo correcto, lo que sea bueno para la justa edificación del cuerpo de Cristo. Y si está esta advertencia en la palabra de Dios, es para el buen uso que nosotros tenemos que darle como iglesia del Señor. No quiere decir que quizás en medio de nosotros existan estas cosas, pero sí, la advertencia del Señor es para librarnos del mismo acto de la condenación.